Bueno, mi gente, aquí estamos en un nuevo live de Line Up al Día. Estamos hoy desde el Funko Field, el estadio clase A de la organización de los Marineros de Seattle. Hoy tuvimos la oportunidad de venir al estadio como prensa. Estuvimos interactuando con algunos de los jugadores que van a estar esta temporada con el equipo. Tuvimos la oportunidad de saludar a Swissvale, de entrevistar a algunos jugadores que ya van a ver en el transcurso de la semana. Muy bien recibidos como siempre por Evan Murod y por todo el equipo, Mike McCollum y todo el equipo de comunicaciones de los Everett Aquasox, que sin duda nos han tratado de maravilla desde la primera vez, desde aquella vez que vinimos. Creo que fue la primera experiencia que tuvimos reportando béisbol aquí con el equipo de los Everett Aquasox. Y bueno, bonito volver a donde uno comenzó. Esta fue, por decirlo así, la organización que me abrió las puertas de poder empezar a reportar. Aquí vi que era posible hacerlo. Y bueno, aquí estamos. Ya, ¿cuánto? Casi año y medio después, nuevamente estamos aquí en la casa de los Everett Aquasox. Aquí, justo, bueno, un par de asientos más allá, fue donde vi titularse campeones también al equipo de los Everett Aquasox. Un 13 de septiembre del año pasado. Lo recuerdo perfectamente porque el día anterior, el 12 de septiembre, había sido mi cumpleaños y mi esposa me había regalado los Ray-Ban Meta. Y en ese momento yo me los pongo para ver qué tal, para ver cómo funcionaban. Y bueno, estuve grabando el cuadrangular que dio Luis Swissvale para voltear el marcador. Una experiencia inolvidable para mí. Realmente ese video está en la cuenta de Instagram de Line Up al Día y está también en la cuenta de Luis Swissvale, porque él colaboró conmigo en esa publicidad o en esa publicación y ha sido inolvidable. Yo me imagino que para él también. Hoy lo vi trabajando mucho en la tercera base a Swissvale. Lo veo muy atlético, muy en forma. Se ve que estuvo trabajando arduamente su físico para esta temporada. Él viene de quedar como el mayor jonronero de la organización con 23 cuadrangulares la temporada pasada. Es un equipo nuevo, hay que decirlo así. Los Everett Aquasox cambiaron prácticamente el, no sé, 40% de su plantilla tal vez. Ya no está Jurangelo Sinset, se fue en pieza de cambio. Ya no está Tai Pitt, que era el jardinero central. Donofrio, que fue otro de los jonroneros del equipo, está en Arkansas en AA. Lázaro Montes se fue a AA. Michael Arroyo, Cole Emerson está en AAA. Y esa es la naturaleza de las ligas menores. El desarrollo de los jugadores hace propicio que los jugadores vayan evolucionando, vayan cambiando de fase. Algunos ya no están aquí en la clase A, sino que como tiene que ser su desarrollo natural, van evolucionando. Esta es la segunda temporada donde arranca Luis Swissvale con el equipo. Él venía de la temporada 2024 Modesto Nuts, donde también hizo muy buen trabajo. Jugó la temporada completa aquí con los Everett Aquasox. El equipo considera que Luis Swissvale todavía tiene algunas cosas que trabajar y va a estar esta temporada arrancando con los Everett Aquasox. Eso no quiere decir que él vaya a terminar la temporada con el equipo de los Aquasox, ¿ok? Porque al final, bueno, Swissvale es un jugador muy joven, de apenas 21 o 22 años, un jugador que ha demostrado la capacidad ofensiva realmente brillante, y a la defensa Swissvale siempre se ve muy bien, tanto en la tercera base como en la primera base.
siempre va a Venezuela a seguir trabajando en la liga invernal. Y bueno, yo sé que es complicado el live en estas condiciones. Yo parte de lo que quería hablar con Swissbet, lamentablemente no lo pude terminar de entrevistar porque mientras estaba haciendo las otras entrevistas tuvo que irse, era qué tanto afecta a un pelotero latino el clima de Everett. Aquí está haciendo frío y yo creo que no es una de las noches más frías que vamos a tener aquí en Everett. Además, está totalmente nublado, además está empezando a llover. Entonces, a veces el juego se va a desarrollar así porque es una lluvia tenue, una llovizna que nos impide la realización del juego, pero que las condiciones climáticas realmente para un pelotero del Caribe, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela, son bien complicadas. Nada, mi gente, súper feliz de estar pudiendo llevarles a ustedes la información de nuestros peloteros latinos, de la organización, llevarles a ustedes entrevistas y difundir lo que son los prospectos de las organizaciones. Muchos de ellos no van tal vez a alcanzar el sueño de Grandes Ligas, muchos otros sí, y a mí me parece apasionante ver este trayecto porque otros se convertirán en coach, otros buscarán otros caminos, pero lo cierto es que aquí no nada más se están formando peloteros, sino también seres humanos en cuanto a disciplina, en cuanto a valores, en cuanto a muchas cosas, en cuanto a idioma de inglés, que lo aprenden en estas organizaciones que sin duda creo que termina siendo una gran experiencia para todos, para los que logren llegar a cumplir el sueño de jugar en Grandes Ligas y para los que no. Hoy por lo menos tuve la dicha de conocer a Edgardo Rivera, un coach que llegó aquí a la organización de los Everett Aqua Sox. Él viene de estar en organizaciones como los Medias Rojas de Boston, como los Colorado Rockies, como los Mets de Nueva York. También ha estado con los Criollos de Cagua. Bueno, con infinidad de equipos de ligas invernales. Y fue muy interesante ver su punto de vista porque, bueno, él también fue jugador. Él también estuvo en estas ligas de desarrollo y conoce los pensamientos, las dificultades, los retos que tienen estos muchachos en estos procesos de ligas menores. Luis Goncalves nos dice, Luis, Swissbet juega en el mejor equipo del planeta, el Magallanes, campeonísimo. Pues sí, Swissbet campeón aquí en Estados Unidos con Modesto Nubes, con los Everett Aqua Sox, con los Navegantes del Magallanes, el señor de los anillos, le van a decir a Luis Swissbet. Realmente un privilegiado en ese sentido. Y bueno, mi gente, me quise conectar con ustedes un rato, porque lo más seguro cuando comience el juego no voy a poder hacerlo. Eso es un hecho. Y cuando vaya regresando a la casa, lo más seguro voy a estar exhausto de todo lo que fue esta experiencia. Estoy aquí en el estadio, ahorita son las 5:42. Estoy desde las 3:30 en el estadio, viendo la práctica de bateo, viendo la práctica defensiva, saludando a la organización. Es mi primer día de esta temporada aquí en el estadio de los Everett Aqua Sox. No había tenido oportunidad de venir, pero bueno, aquí estamos. Está también por comenzar el juego ya comenzó el juego entre Marineros de Seattle y Astros de Houston. Vamos a hablar un poco de lo que va a ser esa antesala, ese juego. No, comienza a las 6:40, o sea, falta una hora exactamente para que comience. Va a estar el japonés Imai abriendo por los Astros de Houston. No se ha visto muy bien, aunque ya tiene una victoria. Sus primeras dos salidas fueron bastante malas. Y se va a enfrentar a Emerson Hancock, que aunque tiene una victoria y una derrota, se ha visto superlativo. El nivel de Hancock ha sido de los mejores abridores de esta temporada, no solamente para el equipo de los Marineros de Seattle, sino en general. Hancock dejando efectividad de .71 solamente. Así de impresionante está lo que ha hecho hasta ahora Emerson Hancock. Gato Triste dice, hermano, te voy a decir algo. A partir de mañana, Ronald Acuña prende los motores, ya verás.
Bueno, un comienzo lento para algunos de los jugadores venezolanos y de los jugadores en general que participaron en el Clásico Mundial. Por supuesto, es una preparación atípica para ellos a lo que es una preparación normal para una temporada de Grandes Ligas. Por lo tanto, es natural que los jugadores puedan estar teniendo esa pequeña bache donde van agarrando ritmo. Bueno, es parte del sacrificio que podemos hacer todos por vivir lo que vivimos en el Clásico Mundial de Béisbol. Luis Goncalves, una pregunta, ¿un mejor DH que Edgar Martínez? Creo que no ha existido en la MLB. ¿Qué opinas? Bueno, yo diría como derecho sí, aunque yo como zurdo también metería en ese saco a David Ortiz. Siento que son dos perfiles un poco distintos cada uno. Ambos dominaron su época como bateadores designados. Creo que lo interesante de Edgar Martínez es que él crea prácticamente el valor de un bateador designado. Fue tan exitoso como bateador designado que creó esa cultura de que los equipos desarrollaran a jugadores para jugar exclusivamente en esa alineación, en esa posición en el line-up de bateador designado. Y bueno, lo de David Ortiz, imagínate tú. Yo te digo, ¿qué tanto tiene que producir un jugador como que para que solamente, exclusivamente ofensiva, desde la perspectiva ofensiva, se gane el poder estar en el Salón de la Fama? Yo creo que esos son los dos bateadores designados más emblemáticos de la historia del béisbol. Ahí les devuelvo yo la pregunta, ¿quién dirían ustedes, además de esos dos? Vamos a acercar un poco más el micrófono porque yo no sé qué tanto se está metiendo la música. Está dura la música en el estadio. Bueno, ya tenemos alineaciones, fíjense. Hoy el equipo de los Marineros de Seattle va a salir con JP Crawford en el shortstop, Cal Raleigh en la receptoría, Julio Rodríguez en el center field, Josh Naylor en la primera base, Randy Arozarena en el jardín izquierdo, Luke Riley en el jardín derecho, Cole Young en la segunda base, Dominic Canzone como bateador designado y Leo Rivas en la tercera base. Hoy descansa Brendan Donovan, no sé si fue que se resintió de la lesión que tuvo, que lo apartó en estos días. Muchísimas gracias, Gato Triste, por tu feedback. Qué bueno que se esté escuchando, excelente. Y por parte de Houston va a salir de la siguiente manera. Jeremy Peña en el shortstop, Jordan Álvarez como jardinero izquierdo, José Altuve como bateador designado, Isaac Paredes como segunda base, Christian Walker como primera base, Carlos Correa como tercera base, Smith va a ser el jardinero derecho, Lo Perfido va a estar como jardinero central y Cristian Vázquez va a ser el receptor. Entonces, ese va a ser el primer encuentro de esta serie de 4 entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston. Los Marineros de Seattle, que esta temporada hasta ahora ha sido un comienzo complicado. Hoy podrían estar cayendo a la 10ª derrota si perdieran el día de hoy. Regresan a casa luego de empatar una serie en casa y perder. La primera la empataron contra los Guardians, luego perdieron contra los Yankees y luego fueron a la carretera a perder 2, una con los Angels y otra con los Guardianes de Texas, o los Rancheros de Texas, como usted los quiera llamar. Ningún equipo ha llegado a 10 derrotas todavía. Detroit y los Mariners tienen 9 cada uno, así que hay que ver qué va a pasar el día de hoy. Luis Goncalves dice, una última pregunta, hermano, las preguntas que quieras, para eso es el live. Por hoy veremos a Seattle Mariners ganar un campeonato mundial o sería imposible. Miren, yo venía, aunque ustedes no lo crean, pensando en eso cuando venía hacia el estadio. Y me llevo un par de cosas interesantes de la visita aquí al Funko Field. La primera, algo que me dijo el coach Rivera, que lo van a ver en la entrevista cuando la suba. Él me dice que la organización está preparando a estos muchachos mentalmente para que tengan mentalidad ganadora. Que parte del trabajo que están haciendo en ligas menores es desarrollar el talento, pero también enseñarles a ganar, a que ellos vayan desarrollándose con el concepto de ganar, que ganar es posible. Vimos quedar campeones en AAA en la segunda vuelta,
a los Tacoma Rainiers. Vimos quedar campeones aquí por segundo año consecutivo a los Everett Aquasox y es parte de la filosofía que quiere implementar el equipo. Ir desde las bases, desde el desarrollo, desde las ligas menores, incrustando en el pensamiento, en el mindset del jugador, esa mentalidad ganadora. Eso me pareció interesantísimo. Lo segundo, miren, ojalá los marineros no sean los propios que se encarguen de sabotear sus posibilidades. Yo creo que el equipo tiene con qué. Tiene muy buen picheo, el line-up es mejor que el año pasado, con el que nos alcanzó para casi meternos en una serie mundial. El equipo estuvo entre los 10 equipos en cuanto a picheo, entre los 6 primeros en ofensiva. Este año está de 30 en ofensiva y está como de tercero en picheo. Yo creo que con una ofensiva tan mala como la que ha presentado hasta el momento el equipo no va a ningún lado, pero la realidad es que tenemos el line-up y los jugadores con el talento suficiente para que eso cambie. O sea, no hay que ir a buscar nada en el mercado como el año pasado, que se tuvo que traer a Naylor y a Eugenio Suárez. Las piezas están dentro del equipo, solo tienen que empezar a batear. Y eso es una realidad. Gato Triste dice, Luis, esa pregunta no la sabe nadie. Bueno, pero intento contestarla como lo veo. Como lo veo. Claro, el futuro nadie lo tiene, pero bueno, yo creo que el equipo tiene con qué meterse en una serie mundial sin duda. Creo que estamos viviendo unas temporadas críticas en cuanto a eso, en cuanto a las aspiraciones del equipo, porque si no es hoy, si no es ahora, va a ser muy difícil después. Porque yo les he estado explicando, van a venir la agencia libre de pitchers como Bryan Woo, como Logan Gilbert, como George Kirby, y va a ser imposible retenerlos a todos. Va a venir la agencia libre de Julio Rodríguez, va a venir muchas opciones, y aunque se logró retener a Cal Raleigh, aunque se logró retener a Josh Naylor, cada vez va a ser más difícil si tú no te constituyes como una organización, con un proyecto ganador y con experiencia ganadora, que otros jugadores quieran apostar por el proyecto de los Marineros de Seattle. Que recordemos que en los 90, cuando presentó el gran proyecto, cuando Nintendo era dueño de la franquicia, veíamos a los Marineros ser un lugar donde querían llegar los jugadores, donde querían firmar jugadores importantes, donde llegaban figuras como Ichiro Suzuki, estrellas del mercado nipón. Hoy eso no lo vemos, ni Murakami, ni Okamoto, ni Mai, ni Otani en su momento, ninguno se pensó para los Marineros de Seattle. Los Marineros de Seattle se han constituido en un equipo que forja talento y termina consiguiendo pequeñas piezas para reforzar el equipo. No creo que sea una medida mala, solo que hoy no es un equipo vistoso para atraer a grandes talentos. Tienes que venderle un proyecto tal vez de estabilidad familiar o cosas así, pero alguien que quiera ganar hoy no va a elegir a los Marineros de Seattle como su casa. Y eso es preocupante. Mano, ¿cómo miras a los Dodgers? Me pone Calix Fornailov. Bueno, hermano, saludos, siempre te veo aquí en los lives participando. Nada, los Dodgers muy profundos, jugando al 70%, creo yo, y van liderando tranquilamente la división. Se midieron ante el rival de la Serie Mundial pasada y ganaron cómodamente el primer juego. Luego tuvieron una derrota y ganaron el segundo. En Toronto ganaron la serie. Yo veo complicado ganarle a estos Dodgers, que siguen firmando los mejores agentes libres en el mercado, como Edwin Díaz, como Kyle Tucker, y que además de eso tienen una profundidad impresionante. Se les lesionó un jugador y el que viene a sustituirlo se lesionó Mookie Betts y llegó Houseo King y está bateando más de lo que estaba bateando Mookie Betts. Es una locura. Y así lo que usted quiera. No tienen hoy a Blake Snell y todos los abridores están haciendo el trabajo. O sea, una profundidad muy, muy impresionante la de los Dodgers. Gato Triste pone, esta temporada está tan difícil, he hecho como 20 parlay y no he pegado ni uno, todos los equipos. Bueno, sí, de verdad una de las temporadas más cerradas que yo he visto, de más sorpresas. Comenzó bien Colorado,
Comenzó bien Cleveland, que nadie daba nada por ellos en la central. Los Astros de Houston están liderando la división oeste cuando nadie pensaba que eso era posible. Creo que hasta ahora las certezas que todo el mundo lo daba así son los Yankees. Bueno, la sorpresa de que Toronto esté casi al final de la tabla, pero los Yankees liderando el este de la americana y los Dodgers liderando el oeste de la nacional. Creo que eran las certezas que todos teníamos. De resto, han habido muchas sorpresas. Miami peleando intensamente el este de la nacional. Muy loco. Están jugando muy bien y eso me gusta, dice Gato Triste. No más Diego dice, saludos amigos. Yo sí los elijo, que me contraten a mí, dice. Bueno, no más Diego y yo nos intercambiamos mensajes en estos días y una de las cosas que pensamos es eso. El equipo de los Marineros necesita energía positiva desde todos los lados. Desde todos los lados. Hoy pasó algo impresionante. Cuando estaban, muchísimas gracias a Calix for Night Love por esos sombreros que nos manda. Vi cuando estaban exponiendo la estatua de Ichiro Suzuki afuera del T-Mobile Park, como cuando la fueron a descubrir, pues se le partió, por así decirlo, el bate de Ichiro Suzuki. Y yo decía en un video es que nada le está saliendo bien a los Marineros de Seattle esta temporada. Pero bueno, es una temporada muy joven, el equipo tiene con qué. Si el equipo no tuviera con qué, se los dijera francamente, mira, este equipo no va para ningún lado. Yo la temporada pasada lo dije mucho, que no veía al equipo la primera mitad para meterse en puestos interesantes, sino para pelear el comodín, y luego en la segunda mitad el equipo repostó y nos fuimos a fondo con ellos, pero esa es la realidad. Nomás Diego dice, vamos a recuperar, si podemos ser campeones sin duda. El equipo tiene con qué. Completamente ponen aquí. Bueno, ahí está. Los Dodgers no tienen rival. Se quieren copiar al Magallanes, pero qué va, la nave turca es superior, dice Luis Goncalves. Bueno, no, comparar a los Dodgers con los navegantes del Magallanes, imagínate tú. Pues nada, mi gente. Es un live corto. Yo sé que no es el horario habitual al que yo los tengo acostumbrados, pero si no era ahorita, no era nunca. He salido un poquito más temprano estos 2 días. Espero mañana incluso ver si les narro el juego de los Marineros contra Houston, el segundo de la serie. Espero estar en la casa mañana, descansar un poco, editar las entrevistas que hicimos hoy y todo el material para ustedes. Vamos a ver cuánto tenemos ya para ver si lo dejamos hasta aquí o seguimos un ratico más. Denme un segundo. 22 minutos tenemos ya. Vamos a intentar llegar a la media hora. Denme un segundito para salir y volver a entrar para esos últimos 10 minutos para ver si jalamos un poquito más de personas. Salgo y me vuelvo a conectar, ¿ok? Y bueno, mi gente, aquí vamos de nuevo por 10 minuticos más, no más. Vamos a estar 10 minuticos más con ustedes. Estamos aquí desde el Funko Field, parte de lo que es las ligas menores de la organización de los Marineros de Seattle. Hoy intentando traerles a ustedes una información de lo que es la antesala de la serie entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston, serie que se va a disputar con los Marineros como locales en el T-Mobile Park. Va a ser una serie, si no me equivoco, de 4 encuentros. Estoy confirmándolo. Sí, va a ser una serie de 4 encuentros. Hoy y mañana juegan a las 6:40, hora del Pacífico, hora de Seattle. Y el domingo y el lunes juegan a las 1:10. La voz de Playboy para los que quieran hacerle seguimiento a esta serie, que por demás yo creo que es la más emocionante de la división oeste de la liga americana. Miren, mi gente querida, los Marineros vienen de perder una serie barridos de visitantes contra Texas. Fue una serie de juegos muy cerrados donde Texas, creo yo, estuvo mejor con el picheo, hay que decirlo así. Texas fue superior en casi todos los ámbitos del béisbol, que los Marineros de Seattle lograron batear en el momento oportuno, cosa que no se ha visto en el equipo de los Marineros. Cosas positivas que dejó esta serie, bueno,
despertó de cierta manera el bate de Josh Naylor, el primer cuadrangular de Cal Raleigh. Cole Jones sigue teniendo un nivel superlativo. Vamos a ver qué pasa en esta serie. Yo creo que el regresar a casa es positivo para los Marineros de Seattle. Necesitaban regresar a la casa, recobrar la confianza. Pues bueno, mi gente, ya aquí van a empezar a hablar en los monitores internos. Cuando empiecen a hablar en los monitores internos, sí es verdad que va a ser imposible seguir con el live. La lluvia empieza a ser un poquito más intensa aquí en la localidad de Everett. El cielo totalmente nublado, ustedes pueden ver ahí atrás. Al principio cuando llegué se veían un poco las montañas ahí al fondo, pero ya ahorita no se ve absolutamente nada. Recuerden que el duelo de picheo de hoy entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston para este primero de la serie va a estar por el visitante, por los Astros de Houston, pichando Imai, el pitcher japonés que trajo el equipo de los Astros de Houston. Y por los Marineros de Seattle va a estar pichando Emerson Hancock. Repito, para los que no habían entrado, repito cómo va a estar el line-up de cada uno de los equipos. Por la visita va a estar Jeremy Peña jugando el shortstop, Álvarez jugando el jardín izquierdo, Altuve como bateador designado, Paredes segunda base, Walker primera base, Correa tercera base, Smith va a ser el jardinero derecho, Loperfido va a ser el jardinero central y Vázquez va a ser el receptor. Por los locales, por los Marineros de Seattle, Crawford como shortstop, Raleigh va a estar como receptor, Rodríguez en el jardín central, Naylor en la primera base, Arozarena en el jardín izquierdo, Riley en el jardín derecho, John va a estar en la segunda base, Canzone como bateador designado y Rivas como tercera base. La gran ausencia de hoy de los que han sido hasta ahora los baluartes ofensivos del equipo, pues no va a estar alineando Brendan Donovan. Hay que ver si es un tema de descanso. Me extraña porque vienen de un día de descanso, tal vez se resintió de la lesión y la molestia que había tenido, pero bueno, Leito Rivas bateando a las dos manos el plato siempre es una buena opción, el venezolano, y vamos a ver qué pasa en este primer juego de esta tanda de 4 contra los Astros de Houston. Una serie importantísima para lo que es el primer mes oficial de temporada, aunque la temporada comenzó en marzo, comenzó el 26 para los Marineros de Seattle, o sea, ya a finales de marzo. Ahorita va a ser el primer juego como tal, o el primer mes completo de temporada. Abril va a ser ese primer mes. Hay que jugar a positivo, por lo menos a 500. Yo siempre he dicho, hay que jugar por lo menos a 500 en estos primeros meses de la temporada y ya luego, cuando el equipo vaya carburando, ir por más. Pero si empiezas a dejar que rivales como los Astros de Houston te saquen ventaja en la división, luego va a ser muy difícil recuperarnos. Bueno, mi gente, esto es todo por el momento. Voy a cerrar el live en este momento y nos vemos en el próximo live de Line Up al Día. Bye, bye.